bueno, finalmente estamos aquí con el señor Jorge Rashid. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Te sacamos un poco temprano, pero bueno, nada. Los días comienzan temprano, así que está bueno aprovecharlo el día. Siempre amanecen temprano para uno porque las profesiones de uno lo han llevado por ese camino. Yo soy cirujano, así que imagínense que toda la vida arrancó muy temprano para empezar a operar a las 7 de la mañana. Así que esa costumbre me queda, pero ahora en vez de ir a operar, intento operar la cabeza de la gente a través de mis escritos, digamos, y de mis reflexiones. Pero bueno, son formas de operación diferentes, pero en realidad todo es comunicación, aunque les parezca mentira, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, yo te tengo como un referente de la política internacional y provenís del ambiente de la salud, o sea, del ámbito de la salud. ¿Cómo fue que...? Claro, porque... Sí, contame. En realidad hay que tener en cuenta que los médicos somos muy brutos, ¿no? Claro, la formación médica, que además supuestamente te eleva a la categoría de prócer, es una formación absolutamente científica, de método científico, sobre cuestiones muy, muy precisas, y durante toda la carrera te va implementando esto de el mecanismo del médico hegemónico, el médico potente, el médico superhombre, digamos, que puede manejar la cabeza de la gente, hasta que obviamente uno, no en mi caso porque yo venía de la política antes de ser médico, claro. O sea que mi militancia política comienza prácticamente cuando termino el secundario en ese espantoso liceo militar, que también me hacías levantar temprano, pero que salí con el convencimiento de combatirlos, ¿no? Claro. Combatirlos porque durante 5 años me martillaron la cabeza contra el comunismo y el peronismo, lo cual me llevó a empezar a leer qué era eso que me estaban hablando. Así que me formaron, como dirían las viejas, los viejos dichos, a contrario sensu, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, generaron tu inquietud. Exactamente, ahí me lancé, y cuando los años duros de formación médica, yo ya tenía decidido mi proyecto de vida en la militancia política, ¿no? Así que para mí la medicina fue una herramienta de ese proyecto, la comunicación social también. Soy profesor hace 24 años en Ciencias Sociales en la Universidad de Lomas de Zamora. Tuve programas de radio, o sea que para mí, digamos, siempre fue un mismo espectro, porque en realidad la lucha contra los enemigos, y yo los denomino enemigos, no aquellos que opinan diferente a mí, sino denomino enemigos a aquellos en donde ni la patria grande, ni esa América morena, profunda, criolla, fue tenida en cuenta. Esos pensamientos europeístas que siempre entregaron la patria se pueden combatir desde cualquier lado. Es como el cuento de la sábana corta: donde vos tirás, aparece la cara del enemigo. Y esto lo estamos viviendo hoy con el neoliberalismo, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, me gustaría abordar el tema de la política internacional. Yo te había dicho el otro día geopolítica, bueno, política internacional. Porque yo te corregí porque la geopolítica es la planificación estratégica que tienen los estados sobre su política internacional, mientras que la política internacional, que vamos a hablar nosotros, es la foto o la película del relato de lo que está pasando. Exactamente, ahí está. Entonces, vamos a hablar de política internacional y yo te lo quiero abordar desde un lado, casi te diría desde el desconocimiento. A ver, ¿por qué? Seguramente uno tiene algo leído, pero mucha gente que nos escucha no lo tiene leído o no sabe bien en dónde estamos en todo este teatro de operaciones mundial que hay, ¿no? Entonces, te lo voy a arrancar desde una pregunta. Yo prendo la tele, cualquier tele casi cualquier país occidental, y veo que Rusia es el enemigo.
de todos. Entonces hay como una especie de creación del monstruo que, si yo no estoy muy informado, tiendo a creer que eso es cierto. ¿Cómo es Y la lectura claro, que podemos porque, hacer de eso? bueno, vos prendés cualquier tele local, no digamos del mundo, y el monstruo es Cristina o el peronismo, digamos, ¿no es cierto? Y si prendés la tele de Brasil es Lula, y si prendés la tele de Venezuela es Maduro, y si prendés la tele de Bolivia es Evo Morales, o la de Ecuador es Correa. Que, estamos frente a lo que en algún momento se llamó la cadena internacional de la angustia y el miedo, que es lo que intentan instalar, porque este proceso viene después, podríamos arrancar de la caída del muro de Berlín, que Ujú. se cayó de adentro hacia afuera, no de afuera Exactamente, sí, hacia sí. adentro. Es un tema, digamos, que parece un juego de palabras, pero no es un chiste. O sea que se cae, lleva a la Unión Soviética a replantear su proyecto estratégico, no es invadida por fuerzas opositoras, hay un desbalance de las fuerzas internacionales y entonces el poder hegemónico del mundo unipolar, llamamos mundo unipolar al mundo hegemonizado por Estados Unidos y sus aliados, que si uno quiere sacar una foto de este momento es Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Arabia Saudita, digamos. Lo digo Ajá, para que tengan en una cuenta nuestros alianza. oyentes. Es una alianza. Bien, sí, En realidad, más que una alianza, es Estados Unidos, mundo unipolar, hegemonizando una expansión imperial a través de esas alianzas con estos países menores, pero que le sirven de ariete a sus políticas estratégicas. a ver, cuando Entonces, sí, se cae desde adentro la Unión Soviética, en ese momento desde había adentro hacia afuera. una alianza muy grande, o que se creó para balancear el poder de la Unión Soviética, que fue la OTAN. Claro, bueno, la creación de la OTAN, que es previa a la Unión Europea, es una creación. Estoy tomando mate, porque Sí, acá en muy este bien. programa se toma mate, ¿no? Nosotros, sí, por supuesto, Como, así se llama, como corresponde. como Sí, corresponde. sí, mate a la mañana es esencial. Eh, la OTAN no solamente sirve de escudo defensivo, digamos, sino también de escudo agresivo. Nosotros lo tenemos acá en Malvinas. No hay que olvidarse nunca del tema Malvinas, y una base estratégica que desde 1833 ocupa Inglaterra, pero que no es Inglaterra, el Reino Unido, junto con las demás potencias y las tres islas que tiene militarizadas el Reino Unido, que son la isla Ascensión y Diego García. De las 13 colonias que tiene, 3 son militares y 10 son para lavado de dinero, desde las Islas Caimán a, a Gibraltar, digamos, ¿no? Ustedes pueden pensar entonces cómo opera el imperio. El imperio opera entonces por los medios de comunicación que hablábamos antes Ujú. y por los fondos de inversión supranacionales del lavado de dinero que se produce en todo el mundo a través de colonias inglesas y que están asociadas, por supuesto, a la banca Rothschild, como fue históricamente. Exacto. Ahora, en ese desbalance que estábamos contando, cuando se derrumba la Unión Soviética, la OTAN queda en pie y se pone como digamos, el rector de todo. Se- Absolutamente, por eso es bueno que me hagas preguntas y sigo tomando mate, pero es absolutamente así como vos decís. Ese poder hegemónico empieza a tener sus costos. ¿Por qué tiene sus costos? Tiene sus costos porque Estados Unidos tiene el despliegue de 1.150 bases militares en el mundo. Estados Unidos sostiene la guerra y la apropiación de recursos en el mundo. O sea que si no le funciona el complejo militar industrial, que ahora es complejo militar industrial farmacéutico, no tiene con qué solventar este despliegue imperial. ¿Por qué? Porque en los últimos años esto fue cada vez más costoso, como lo podría ser costoso para Inglaterra
en las Islas Malvinas, si nosotros, en vez de facilitarle la cosa a los kelpers, junto con el Azul le hubiésemos cortado todas las vías de Claro, comunicación, todos los pasos, todo aquello que tenga que ver con cualquier punto de apoyo en el continente, y Claro. hubiésemos seguido una guerra comercial y diplomática, que es lo que debía hacerse frente a la ocupación del territorio por parte del enemigo. Esto no se hizo. Bueno, hablando de Estados Unidos, ¿esto qué sucedió? Sucedió que China empieza a crecer y empieza a constituir minorías dominantes en el sudeste asiático. Rusia empieza a recomponer, digamos, su economía en un nuevo formato, ya sin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino con un formato también de sistema de alianzas con los países que antes formaban parte de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con un liderazgo como el de Putin, comienzan entonces a desarrollarse lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista económico, político y diplomático, el mundo multipolar. ¿Esto qué es? Un mundo que empieza a disputarle esa hegemonía a Estados Unidos, a la cual Estados Unidos responde rápidamente entonces con las guerras que provoca a partir del autoatentado del 11 de septiembre, que no cabe, que no cabe duda de que fue. justifican. ¿Cómo? Que no cabe duda que fue autoatentado. No, 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 eso ya está demostrado, lo que pasa es que está tapado, pero que fue un autoatentado para justamente, en varias direcciones. La primera, yo le pregunto a nuestros oyentes de hoy, quiénes eran los 11 pilotos y copilotos que manejaron los aviones que se estrellaron y de qué nacionalidad eran. Y generalmente nadie sabe responder, esta pregunta la hago cuando doy mis charlas. 9 eran árabes saudíes Saudíes. y 2 eran yemenitas, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Y locos uno puede encontrar en cualquier lado con una valija de plata. Siempre encuentran locos dispuestos a morir en nombre de Alá, de Dios O sea, que lo que o de sea. Jehová o de quien sea, digamos, ¿no es Sí, cierto? sí. O Siempre hay del dios locos por dinero el también. mundo. Puede dinamitar, digamos, y implosionar cualquier cabeza con una valija de 10 millones de dólares, que no es nada para nadie, digamos, en este mundo perverso que estamos viviendo desde el punto de vista de los estados, estoy hablando, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, este autoatentado les permite una operación a dos bandas, la operación de invasión a Irak, con la falsa excusa, como hoy tienen la falsa excusa del atentado al espía británico de origen ruso con su hija. ¿Alguna eh, vez tuvieron una excusa bueno, válida? Esa es la pregunta en realidad. No si esta es falsa. Todas fueron falsas. son atentados de bandera, ¿no? Se llaman así. Ujú. Pero vamos a llegar a eso. Pero lo del 11 de septiembre entonces desencadena una ocupación territorial sobre Irak y después sobre Afganistán, fundamentalmente con dos objetivos diferentes: la de Irak para garantizar la explotación de ese país y los recursos petroleros, lo que le ocasiona a Irak más de 400.000 muertos que debemos facturarle. Alguien tiene que hacerse cargo de ese genocidio, diciendo que había armas químicas que nunca existieron. Y por otro lado, empieza en el mundo una especie de correlación de fuerzas culturales que implican el terrorismo por un lado, en especial algunos que lo denominan islámico, cuando esto es absolutamente falso. En ninguna de las tres religiones plantea la violencia, así que cualquier religión monoteísta, sea el Islam, sea el cristianismo, sea el judaísmo, propicia la violencia. Sin embargo, el Estado terrorista teologista de Israel es la punta de lanza de todas las desestabilizaciones del Medio Oriente. Pero esta nueva cultura dominante sobre el terrorismo instala el miedo e instala también la facilidad, y esto es muy importante remarcarlo, del recorte de las libertades individuales de los pueblos, porque esto implica leyes de seguridad interna, leyes de seguridad internacional, prácticamente policías internacionales,
y redes de espionaje que hoy las tenemos en cada una de nuestras computadoras y teléfonos celulares, como si fuese absolutamente natural que el teléfono celular nuestro sepa dónde estamos, en el momento que estamos y en las circunstancias que estamos. Entonces, Exacto. esto viene del 2001, viene del Sí, 11 sí, de sí. septiembre, viene de ese momento, porque hay una política. Aquellos que crean que la política es un proceso episódico, convulsivo, que viene por etapas o viene por capítulos, está absolutamente equivocado. En la política internacional en especial, pero en general la política, tiene objetivos y tiene desarrollos estratégicos muy claros, y en este caso ese desarrollo estratégico estaba destinado a empezar a romper el mundo multipolar que se estaba Que se armando. estaba formando. Ahora, en esta guerra que, como decís vos, que empezó en 2001 y que Francisco se cansó de decir que hay una guerra en curso, está el aspecto de la guerra psicológica. Y ahí creo que volvemos al tema de prender la tele. Y en esa guerra psicológica, el enemigo ya está instalado. Obviamente, porque indudablemente el enemigo instalado nunca es el enemigo real, ¿no? También es verdad eso. Este enemigo instalado tiene por objetivo final China. Y para eso podemos hacer un repaso, si a ustedes les parece, A mí me de cómo parece se fueron lo que vos dando los decís. acontecimientos, ¿no? Porque después de la invasión de Afganistán e Irak, Estados Unidos y sus socios estratégicos, que son los mismos que votaron contra Argentina en Malvinas permanentemente, que son los que votaron en contra de ponerle un control de 9 puntos a los fondos buitres, si ustedes se acuerdan, Ujú. 136 países a favor, la propuesta de Cristina, En y la ONU. solamente 6 países en contra. Esta ofensiva de Estados Unidos militar en un principio se dan cuenta que le está trayendo nuevos costos políticos como los que les trajo Vietnam, lo cual implica que cuando sube Obama, por primera vez decide y plantea que va a retirar las tropas de Irak y Afganistán. Este retiro de tropas que es falso, porque se retiran tropas, pero se dejan las tropas de seguridad de los esquemas privados de seguridad. Las dos más Claro. grandes empresas Ujú. de Estados Unidos despliegan en Irak 30.000 hombres y en Afganistán 15.000, lo cual hace que ya el pueblo norteamericano no vea con dolor, digamos, el retorno de sus soldaditos hispanos y negros muertos en banderas norteamericanas, sino que los muertos empiezan a retornar en banderas de las ART, digamos, ¿no? Porque son Claro. trabajadores de la seguridad, así que no, nada que ver con el Estado. Esto de alguna manera lleva a cambiar la concepción de la guerra y lleva a comenzar a reclutar aquello que nosotros llamamos, y se llama en el mundo, los mercenarios, que empiezan a desestabilizar terceros países, como el caso más flagrante que fue el de Libia, un país absolutamente ordenado, un país que desde el gobierno de Gaddafi, Ujú. un país en el cual yo estuve y que realmente daba gusto caminar por las calles de Trípoli, y 100 kilómetros a la redonda uno podía ir libremente hasta en bicicleta, lo hayan transformado hoy en un país sin gobierno y sin posibilidades de ser país, a partir de 150.000 muertos y ejecutado por 17.000 mercenarios convocados desde África del Norte hasta Gran Bretaña, mercenarios que son los que después formaron el famoso ISIS o Daesh, tratando de crear un estado tapón entre Siria e Irak, el famoso califato Ujú. de este loco que comandaba ese grupo, que había estado detenido en Guantánamo y que sale en función de un acuerdo con la CIA para liderar esta operación política en Medio Oriente, que obviamente termina por desestabilizar absolutamente el mapa. ¿Por qué? Porque a esto se agrega la segunda operación de Estados Unidos, que son las llamadas primaveras árabes. Claro. Las primaveras árabes que comienzan primero por Yemen, fíjense cómo está Yemen hoy,
Yemen está ardida, está bombardeada por Arabia Saudita desde hace más de 2 años, está en una guerra fratricida impresionante porque se animó, digamos, a cambiar su gobierno, su forma, y las fuerzas populares ocuparon el poder, o con la primavera árabe de Egipto, que lleva a que Egipto tenga por primera vez en la historia de su país, son 6.000 y pico, casi 7.000 años de historia, elecciones libres y democráticas. ¿Quiénes la ganan? Los hermanos musulmanes. Por lo tanto había que derrocarlos porque los hermanos musulmanes lo primero que hacen es abrir el paso de Rajag, que es el único paso que tienen la franja de Gaza para abastecerse de alimentos y de bienes. Este paso permanentemente estuvo cerrado con Mubarak y vuelve a estar cerrado con Sisi ahora, porque esto es la imposición del imperio, que no solamente derrocó al gobierno democráticamente elegido, sino que condenó a muerte a 957 de sus principales funcionarios, incluyendo al expresidente de la nación. Esto es lo que hace Estados Unidos en nombre de la libertad y la democracia. Pero paralelamente, esa misma primavera le provoca a Rusia un alboroto en su patio trasero, que es Ucrania. Ustedes saben que Ucrania fue parte indisoluble de la Rusia hasta que Khrushchev le devuelve la autonomía y después se independiza. Pero los ucranianos hablan ruso, van a la iglesia ortodoxa rusa, se sienten rusos, había un gobierno prorruso, le provocan con los agentes respectivos de la CIA un golpe de Estado para que asuma Poroshenko y plantee que va a irse a la OTAN, rápidamente aceptado por la OTAN y por Estados Unidos. Y esto da como consecuencia que rápidamente el reflejo de Putin funcionan y llama a un plebiscito la gente de Crimea y deciden anexarse a Rusia. Este dato tiene mucha importancia porque ya en el año 70, Brzezinski, el asesor principal de política exterior de los Estados Unidos, que escribió varios libros, decía que Rusia es un país, pero con Crimea es un imperio. Claro. ¿Por qué? Porque la idea central de Estados Unidos era ocupar políticamente, si es posible, no militarmente, y controlar no solamente la península de Crimea, sino después, atacando Siria, el Golfo de Hormuz, por donde pasa el 60% del gas y el petróleo que abastece desde Rusia a Europa. Esta es la disputa, siempre hay una disputa de intereses, no es solamente una disputa de espacios territoriales, no es una disputa por los valores. Ahora, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, pero en realidad toda esta disputa que se da sobre Siria tiene dos actores más, que son por un lado Irán, que es el objetivo final de Israel, y que nosotros lo sabemos muy bien por nuestra propia historia, sobre todo el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel, donde fue direccionada absolutamente la investigación para culpabilizar a Irán sin una sola prueba. De eso podemos hablar también ahora más vamos adelante. A volver a eso, Y el otro jugador es Turquía, que ve afectados sus intereses por la guerra que hoy, derrotado el Daesh, tiene a los kurdos como protagonistas tratando de crear un nuevo país tapón que se llama Rojana y que está apoyado por Estados Unidos. Pero desde aquí, que si Estados Unidos se enfrenta con Turquía, Turquía se va de la OTAN, siendo el segundo ejército en importancia de Europa, más allá de que no esté integrado a la Unión Europea. Turquía ejerce un papel preponderante en el equilibrio de fuerzas entre Oriente y Occidente. Esto está sucediendo hoy, esto es lo que hoy ve todo el mundo todos los días, es lo que es la foto del día, pero lo que no dice la foto del día, cuál es el rol de China en todo esto y cuál es el rol de Irán, que lo podemos pasar a explicar cuando ustedes quieran. Te puedo hacer un pequeño paréntesis, porque cuando vos explicás lo de Egipto, lo de Siria, el petróleo de Irak y el estado tapón, y mencionás a
a Turquía. Estoy seguro que mientras me lo explicás estás viendo el mapa de todo eso y que la gente no. No, no, lo tengo en la cabeza. Por supuesto, si uno agarra el mapa, si uno agarra el mapa para los que están del otro lado, se ve un corredor ahí que pasa por Siria y que pasa por Turquía y entra en Europa. Una vez que estás en Turquía, estás a las puertas de Europa. Obviamente. Claro, entonces, evitar que... Está el Bósforo y está lo que conecta el Mar Muerto con el Mediterráneo. Entonces, evitar que algo entre en Turquía o que las cosas... precisamente hacer un tapón para que las cosas no lleguen a Turquía es como muy estratégico en cuanto al movimiento y a la localización de las cosas. Te quiero volver un poquito para atrás porque me quedan 2 o 3 cosas picando. Bueno, anotarlas, andá anotándolas, así podemos seguir charlando. Dale, dale. Pero lo de Turquía es muy sensible, porque Turquía, cuando sucede lo de Ucrania, rápidamente la primavera árabe y Poroshenko, Estados Unidos hace 2 maniobras. Primero se enoja mucho con lo de Crimea y las otras 2 provincias orientales que empiezan a plantear su independencia, pero despliega un escudo antimisilístico en Rumania, Polonia y Ucrania. Comienza la OTAN a desplegar un escudo misilístico. Rápidamente Rusia entonces hace un acuerdo con China por 400.000 millones de dólares, yuanes o rublos, ponele como quieras, porque esta transacción a 20 años se concreta en yuanes chinos y en rublos rusos, desplazando al dólar como moneda. Esto estoy hablando de hace 6 años atrás, 5 años atrás. Sí. Esto sucede en medio de esa disputa. También hace un acuerdo con Turquía, y hace un acuerdo con Irán. Esto es la maniobra estratégica de Rusia para empezar a sacar músculo, como diría nuestro amigo Martínez de Telesur en su programa Dossier, empieza a sacar músculo con este sistema de alianzas. Pero ¿qué sucede? Sucede que Turquía sufre una especie de golpe de Estado. Ajá. Que se supone que está comandado por Estados Unidos con el ex socio de Erdogan, que es Fethullah Gülen, actualmente viviendo como ciudadano norteamericano, que junto con Erdogan, los 2 juntos, cuando eran socios, derrotaron la teoría laica de Atatürk a principios del siglo XX, que hizo de Turquía un país musulmán en el 98%, pero absolutamente laico en sus formas institucionales de gobierno. Fethullah Gülen y Erdogan comienzan, después de un breve periodo de otro presidente, a tomar poder a mediados del siglo pasado, mejor dicho, sobre el fin del siglo pasado, y reinstalan las escuelas islámicas dentro de los colegios y los centros educativos. Comienzan a fundar este tipo de escuelas, pero un islam moderado, un islam que se podría decir de cumbre de las religiones, un islam como debe ser el islam, ¿no? Que, como ustedes saben, reconoce la virginidad de María, el mismo Corán, así que imagínense que el islam siempre fue pacífico y siempre fue reconocedor de las otras religiones, reconoce a Abraham, reconoce a Jesucristo, es decir, el profeta llama predicadores, digamos, a cada uno de ellos, incluso se autodenomina el predicador. Pero esto que te estaba diciendo, este golpe de Estado, es porque Fethullah Gülen y Erdogan se enfrentan entre ellos en un momento determinado, y Fethullah Gülen abandona el poder y se va a Estados Unidos, donde es ciudadano naturalizado. Pero lo interesante de esto es que Fethullah Gülen tiene 700 escuelas desparramadas de todo el mundo, de las cuales 111 están en Estados Unidos, lo cual se sospecha que es un agente de la CIA absolutamente cooptado, y que le provocó el golpe de Estado de Erdogan, que llevó a que Erdogan desplazase de la Administración Pública Nacional 57.000 personas y detuviese 16.000 conspiradores, que eran aquellas personas que estaban en contacto o fueron puestas por Fethullah Gülen en el gobierno. Lo cual hizo que Erdogan se erigiese como un líder
absoluto, digamos, de Turquía, tratando de reinstalar el Imperio Otomano. No nos olvidemos que los turcos son los del Imperio Otomano. Esta idea de imperio siempre la tuvieron y por eso combaten a los kurdos. ¿A qué viene todo esto? Viene a que cuando Rusia comienza a intrometerse rápidamente para apoyar a Bashir al-Assad en Siria, esto fue muy gracioso porque dentro de lo trágico, porque en la última reunión del G20 donde participó Cristina, eh, eh, Obama le dice a Putin, viste que pudimos eliminar, como dicen ellos, los asesinatos que los cometen con drones a miles de kilómetros de distancia, pudimos eliminar a los dos responsables contables del ISIS, del Daesh, que fundaron ellos, ¿no? Por otro lado. Y Putin le contesta, claro que pudiste ver dos tipos y no viste los 8.000 camiones de petróleo que diariamente recorren desde ese lugar, desde el califato a Ankara, pasando por la frontera turca, para abastecer a los superpetroleros de las traders norteamericanas. Ujú. Y ahí es cuando Putin le dice que va a intervenir en Siria, y Obama le dice, bueno, pero no bombardees las fuerzas democráticas que están en contra de Bashar. Y Putin le contesta, yo voy a bombardear todo lo que sea terrorismo. Y si las fuerzas democráticas anti-Bashar, sobre las que vos decís democráticas, usan misiles, van a ser bombardeadas. Ahí se arma otro lío muy fuerte, que es cuando Francisco, como bien decís, dice que estamos en esa época viviendo una guerra mundial en cuotas. En ese momento, el avance de los peshmerga, de los kurdos, hace temer a Turquía en la instalación de los kurdos como un nuevo Estado. Esto provoca dos atentados sobre Rusia, uno del avión de pasajeros que cae saliendo de Alejandría hacia Moscú y cae por un atentado con 230 y pico pasajeros a bordo, y después cuando le derriban el cazabombardero ruso y le matan al piloto que bajaba en paracaídas, eh, pese a lo cual Putin, que tiene esa cara que uno no sabe si está constipado o en un cumpleaños de 15, mira que es la misma cara, la de Putin siempre, eh, no reacciona en forma violenta, sino que empieza a tejer otro sistema de alianza con Turquía diferente a partir justamente de plantearle de que el esquema estratégico norteamericano a ellos les va a impedir una acción futura. Esto lleva a una nueva alianza entre Rusia, Turquía e Irán, que es la que termina derrotando al Daesh definitivamente y que ahora intenta romper nuevamente Estados Unidos apoyando a los kurdos para que formen un país kurdo y que ha determinado la invasión de tropas regulares turcas sobre el norte de Siria y de Irak. Bien, tenemos el mapa de Medio Oriente bastante complicado, porque del Es otro muy lado... complicado. En realidad el objeto del deseo, de Israel y de Arabia Saudita es Irán. Definitivamente. Este es el objeto del deseo. El deseo es ese porque en realidad el único país que resistió una guerra de 8 años, que puso 1 millón de muertos, que pudo recuperarse con arsenal atómico incluido, fue Irán. Dio vuelta a esa guerra propiciada por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Rusia en ese momento. Sí. O sea que tenemos que tener en cuenta lo que es la mentalidad del pueblo persa, que como ustedes saben son arios, son venidos de la zona centro europea, y que tiene 7.000 años de historia, que son 70 millones de tipos, y que tienen además una potencia espiritual muy fuerte, construida justamente a partir de no haber sido doblegados por la invasión que en su momento instrumentó Hussein, ¿no? Claro. Que le pagaron con la horca su derrota, así que los mismos Estados Unidos. Así que esto es realmente el objeto del deseo final, porque en realidad Irán es quien abastece
de gas. espiritual y económicamente al Hezbollah del Líbano, que yo quiero aclarar a la audiencia, el Hezbollah es un partido gobernante hoy en el Líbano. Tiene ministros, tiene el primer ministro, fue del Hezbollah hasta hace poco tiempo, que forma parte del Parlamento, y es una milicia armada para combatir al Estado de Israel que ocupa el sur del Líbano. Entonces, cuando se lo presenta a Hezbollah como un grupo terrorista, se está desconociendo que es un partido político que lucha por su soberanía ante la ocupación de tropas extranjeras en su propio país. Esto es el Hezbollah. Pero también, además de apañar el Hezbollah, también es verdad que Irán tenía relación con los hermanos musulmanes, y por eso abrieron la franja de Gaza rápidamente, porque el mayor apoyo a los palestinos en su lucha contra Israel proviene de Irán. Y esto es, hay que decirlo con todas las letras, esto es así. Irán es el socio mayor de todos los estados islámicos, de profesión de fe islámica, todos los estados árabes que luchan contra la hegemonía de Israel en la región y luchan contra la ocupación de un estado como el de Israel, que desde que fue creado en 1948 a fuerza de guerra, a fuerza de violencia, a fuerza de terrorismo, aumentó 3 veces su superficie geográfica. Esto no lo sabe nadie, esto viene desde fines del siglo XIX, con el Congreso Sionista de Teodoro Herzl, cuando deciden que tenían que tener un país que podía ser Uganda o la Argentina, y que a partir de 1925, en alianza con la Cancillería inglesa y la banca Rothschild, deciden empezar a comprar tierras en Palestina y a desplazarlo a los palestinos bajo la consigna un pueblo sin patria por una patria sin pueblo, cuando en realidad en Palestina, Israel, lo que es Israel, en toda la zona de Palestina, vivían 1.500.000 personas, de los cuales 900.000 eran musulmanes, 150.000 eran judíos y 150.000 eran católicos, y convivían en perfecta armonía y sin ninguna desgracia como las que estamos sucediendo desde 1948 hasta ahora, que Naciones Unidas decide reparar el holocausto con las tierras de Israel. Esto es lo que dijeron en algún momento los iraníes. ¿Por qué no le dieron a la provincia de Alemania en vez de darle, ¿no es cierto? Porque en realidad, ¿qué tenemos que ver nosotros con el holocausto si siempre convivimos en paz con nuestros hermanos de otras religiones? Ahora, allá están los coptos, los judíos y los cristianos, más allá de las otras iglesias. Jorge, ahí cuando hablamos de Israel, y vos nombraste la fecha de 1948, uno no puede olvidarse, o por ahí también yo lo comento mucha gente no lo sabe, que el Estado de Israel se crea apoyado desde Gran Bretaña, desde Estados Unidos y de Francia, ¿sí? Y que en un principio respondía a intereses multinacionales, que era para poner una punta de lanza en Medio Oriente. Siempre fue así, sigue siendo así, es el portaaviones de Estados Unidos en la desestabilización de Medio Oriente, es el Estado terrorista por definición, hoy por hoy, es el Estado que no permite que ningún embajador de Palestina viva en territorio palestino, tienen que vivir en el Estado de Israel y pedir permiso para pasar las vallas. Es una vergüenza mundial. Gaza es un campo de concentración a cielo abierto de 1.400.000 personas, bloqueado por mar, por tierra y por aire. Tiene una sola salida, que es de este espacio que yo les decía con Egipto, que está cerrado, por lo cual el pueblo de Gaza se alimenta por túneles excavados que son bombardeados permanentemente por Israel. Y bueno, el último bombardeo, la operación Plomo Fundido, fue realmente una masacre, porque le destruyeron en la franja de Gaza un hospital donado por Barcelona, una clínica donada por Barcelona, y 3 ambulancias de alta complejidad, como para decirle al mundo: nadie meta la nariz acá porque se las vamos a destruir, ¿no? Bueno, Jorge, quedó como el panorama muy planteado. ¿Cómo? No, falta China. Nos queda China. Vamos a China, claro, y después vamos a las preguntas. Porque si no te está faltando un jugador. Exactamente, en ese China mundo... e India, porque vos siempre, la política internacional,
debe describirse, debe desarrollarse para llegar al barrio. No llegas al barrio, es decir, a tu casa, es simplemente un ejercicio intelectual. ¿Me explico? Sí, 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 Es decir, completamente. todo lo que sucede hoy en el mundo tiene repercusión directa sobre América Latina y tiene repercusión directa sobre la Argentina. Por eso la describimos, porque Perón nos enseñó que la política es la política internacional y el resto es cabotaje pueblerino. Porque si uno no entiende la política internacional, demanda de los gobiernos cosas que no se pueden hacer y demanda de la política cuestiones que están atadas al manejo internacional del país, lo cual implica que durante los últimos 15 años, 20, nosotros tuvimos la suerte de haber recreado el sueño de patria grande de nuestros padres fundadores, Artigas, San Martín y Bolívar, todos los cuales pensaron en términos de patria grande. Claro. Pero eso vamos a volver después de China, porque tenemos que Dale, ir a vamos a China China. para llegar acá, Sí, sí. porque si no, no llegamos hasta acá, ¿viste? Porque en realidad China empieza a crecer en la economía mundial a partir de Deng Xiaoping, que se plantea una pregunta tan simple como lógica. Dice, ¿por qué creció el capitalismo en el mundo? ¿Por qué creció Estados Unidos y el capitalismo en el mundo? Y ahí repite una frase de Marx que dice, bueno, creció porque se apropió de la plusvalía de los trabajadores. Entonces Deng Xiaoping decide, hace ya muchos años, dice, bueno, si esa es la acumulación que tiene el capitalismo, se la vamos a robar nosotros. Y empiezan a producir, lo cual lleva, para hacerla corta, que en los últimos 20 años China incorpora socialmente al consumo 600 millones de personas y al trabajo, digamos. O sea que, imagínense usted lo que son 600 millones de Son personas. 2 Estados Unidos. Claro, sí, 2 Estados Unidos, varias Argentinas, pero en un país de casi 1.500 millones de personas. Claro. O sea que ese es el país que hoy por hoy maneja un Estado que tiene un Congreso cuyos miembros son 10.000 miembros tiene el Congreso, se elige democráticamente, hay delegados de todas las provincias, como en todos los congresos con un sentido de patria profunda, hay derechas, izquierdas, centristas, moderados, ¿no es cierto? Hay el equilibrio de poder que se sucede en cualquier sociedad. Y en octubre del 2014, esto es muy interesante, deciden aprobar su 13º plan quinquenal consecutivo. No sé si les suena eso. ¿Eh? Plan quinquenal consecutivo. Sí, claro, 2014. ¿cómo no me va a sonar? Claro, suena de el plan quinquenal y medio que tuvimos con Perón en el 50, ¿no es cierto? Exacto. Bien, entonces, ellos aprueban y se dan cuenta que había venido la crisis de Europa del 2008, del Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas subprime, y entonces esto lleva a que los chinos decidan adelantar sus planes del 2027. ¿Qué tenían como plan del 2027? Tenían como plan del 2027 crear un banco, que al final lo crearon en el 2014, sí. que se llama el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Ese banco asiático es un banco de última instancia, un banco de inversión, como bien lo dice su título, porque ante la debilidad del euro, ellos estiman que no tenían que esperar hasta el 2027 para colocar su moneda como moneda de cambio internacional. Esto produce una conmoción en el mundo porque ese banco, creado en octubre del 2014, con 22 países del sudeste asiático, donde prevalecen las minorías chinas, Vietnam, Indonesia, Filipinas, podemos nombrar Corea, todos los países tienen minorías chinas dominantes, en un año y medio, se transforman en 57 países primero y en 70 países hoy, pero los que empiezan a entrar, Inglaterra, Europeo, Francia, sí. Italia, Nueva Zelanda, Australia, y que ahora va a entrar Argentina. El mismo gobierno que decía que los yuanes no servían para nada,
y que el año pasado logró su autorización para ser moneda internacional, y esta es una de las guerras que viene perdiendo Estados Unidos, y a eso me voy a referir en un rato. Este año, el 18 de enero, el yuan comenzó a operar como moneda de intercambio internacional. Esta guerra de las monedas es la que viene perdiendo Estados Unidos. Todos los negocios de petróleo a futuro, tanto de Rusia como de China, exponentes máximos de esto, y de Irán, se hacen en yuanes. Bien, déjame volver al 71. El 71 déjame volver al 71, una cosita cortita. En el 71 se establece que el dólar respaldado por el petróleo, con una alianza con Arabia Saudita, va a ser la moneda de intercambio mundial. Entonces, a partir desde ese momento fue así, y esto lo estaría cambiando. Exactamente. Eso lo hace Nixon, cuando incluso lleva a reconocer al Estado chino, que no estaba fuera del mapa porque Estados Unidos no lo reconocía como tal. Mientras los chinitos venían acumulando. ¿Con qué sale el yuan? El yuan y el rublo salen con respaldo oro, porque en estos años todo el oro que había en el mundo lo fueron comprando los chinos y los rusos. Y además, como hace Venezuela, con el respaldo de petróleo. O sea, el petro venezolano tiene el respaldo de las reservas petroleras. O sea, son monedas con respaldo. ¿Qué respaldo tiene el dólar? Tiene el respaldo del ejército de Estados Unidos. Claro, los cañonazos, claro. Exactamente. Bueno, entonces, esto que viene sucediendo es una de las guerras que pierde Estados Unidos, junto a la otra guerra que es el control del mar de la China. Y ahí me quiero detener un segundo. El mar de la China está llena de peñascos que China ha transformado en islas. Ustedes saben que los peñascos no tienen soberanía sobre el mar territorial, pero las islas sí tienen soberanía de 200 millas sobre el mar territorial. China creó islas artificiales alrededor de los peñascos de 60 kilómetros, con pista de aterrizaje, con control absoluto del mar. Cuando subió Trump, lo primero que dijo: no vamos a reconocer las islas falsas que ha creado China. Y los chinos, con esa mentalidad oriental y tranquila, le contestaron: se ve que apenas ha asumido, el señor Trump no sabe nada de guerras nucleares. Esta fue la respuesta china. Entonces, uno tiene que pensar por qué el mar de la China es un lugar de disputa. Primero, porque hay guarniciones militares norteamericanas desparramadas en Filipinas, que ya la están echando. El nuevo presidente de Filipinas ha hecho una alianza estratégica con China. Todo el mundo se está volcando hacia China en esa zona. Quedan absolutamente aisladas las tropas norteamericanas, pero además, por el mar de China pasa el 70% del comercio mundial. 70% del comercio mundial transita las aguas del mar de China. A su vez, China está creando una cuestión que se llama la Ruta de la Seda, que es la de Marco Polo, pero no para llevar heroína como llevaba Marco Polo, que era un traficante de drogas de Medio Oriente a Nápoles. No, esto es cómo abrir los mercados. Está implementando la Ruta de la Seda por vía terrestre y por vía marítima. En 4 años van a traer ferrocarril directo a Europa, claro, lo cual le va a abrir las puertas al comercio europeo con una intensidad de manejo que no va a necesitar cruzar el Atlántico, lo cual va a incrementar el intercambio, sí. y por eso Inglaterra, Francia e Italia adhieren rápidamente al Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, porque además, a diferencia del Fondo Monetario Internacional con el cual compite, no tiene países que ejerzan el veto. O sea que los créditos se aprueban por simple mayoría de manos alzadas. Cada país tiene un voto. ¿Se dan cuenta? Esta es la diferencia, claro, entre democratizar la decisión o tenerla atada a 2 países, porque en el Fondo Monetario Internacional, si se opone Estados Unidos e Inglaterra, ya no hay más crédito posible. Claro. Esto trajo como consecuencia que la mayoría de los países, hoy 70, estén anotados, y se están anotando prácticamente todos los países habilitados para hacerlo en América Latina, como son Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, incluso Venezuela, por supuesto, y Ecuador.
Esto está sucediendo en el día de hoy, de ayer, lo pueden buscar, está en los diarios. Lo que pasa es que estas cosas parecen muy chiquitas, pero la información existe. Entonces, ante esta serie de derrotas, fíjense que le hemos dicho a la audiencia, derrota militar en el Medio Oriente con el reposicionamiento de Rusia, de Siria, que resistió, y de Irán, que viene dando batalla. Reposicionamiento de China y avanzando estratégicamente sobre el comercio internacional. Control del estrecho de Hormuz en el gas y el petróleo. Una Europa que se desangra por los fondos supranacionales de inversión, que ha provocado la erupción de todos los nacionalismos xenófobos que está viviendo, porque estos fondos de inversión le han sacado soberanía a todos los países del mundo, incluido el nuestro. Esto trae como consecuencia el Brexit. El Brexit es una respuesta a los fondos de inversión, y también es una respuesta a los fondos de inversión el triunfo de Trump, perdón. Sí. Claro, porque esto del proteccionismo actual de Trump tiene que ver con que no se va a acabar Wall Street, pero Wall Street está subordinado al complejo militar industrial farmacéutico hoy. ¿Qué hace entonces Obama cuando sale el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión? Intenta crear, que tenía parado en el Congreso, la Alianza Transpacífico. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, señor. ¿No se acuerdan? Sí. La Alianza Transpacífico era la herramienta que tenían los Estados Unidos para acercar económicamente a China. Como los demócratas no se la quieren votar porque destruye trabajo, se la hace votar a los republicanos a cambio de tres cosas. Y ahí vamos llegando a nuestro territorio. Los republicanos, con estado Obama, para votarle la Alianza Transpacífico en el Congreso, le exigen tres cosas. Primero, que vuelva a poner en marcha la cuarta flota después de 45 años. La cuarta flota de mar de Estados Unidos es para América Latina. Es la que condujo la Escuela de las Américas, la Escuela de Panamá. Es la que produjo todos los dictadores en América Latina, el control militar y los asesinatos de millones de personas. Esta cuarta flota se puso en marcha en el 2015. Segundo término que exigieron, terminar con el tema Cuba, porque llama a la solidaridad del resto de los países de América Latina y no nos permite operar justamente por eso. Y como Cuba ya no presenta un peligro, aflojemos ahí. Tercer tema, basta de la guerra de la FARC. La FARC ponen en Colombia en peligro las 7 bases militares que tenemos, pero fundamentalmente impide la operación de la DEA, que todos sabemos sirve para llevar la cocaína a Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, estas son las tres condiciones, le aprueban la Alianza Transpacífico, que ahora Trump la acaba de bajar, y después le voy a explicar por qué, a cambio de poder destruir los populismos de América Latina y el UNASUR, que son los que mayor daño le provocaron a Estados Unidos en sus intereses económicos y estratégicos en el siglo XX y XXI, a partir del UNASUR y de la CELAC. Esta concepción de patria grande debía ser destruida y tenían que avanzar a lo que ellos denominan peyorativamente populismo. Esto está sucediendo, esto acomodé, puede ser sacándolo a Zelaya en pijama de Honduras, puede ser destituyendo en menos de 24 horas a Lugo en Paraguay, un proceso ridículo a Dilma Rousseff, cercando a Venezuela por hambre y por atentados, como lo están haciendo en este momento, comprando al nuevo presidente de Ecuador, a Lenín Moreno, tratando de cercar a Evo Morales lo máximo posible, influyendo sobre el resto de América Latina, colocando a un ex Tupamaro en la OEA que se llama Almagro, que ha sido rendido a los pies de su majestad imperial y que hoy condena como si fuese Vargas Llosa, con culpa, ¿no es cierto?, a Venezuela y al resto de los países latinoamericanos. Esta operación, que tiene que ver con la imposición de fondos de inversión y la más media, es decir, la corporación mediática internacional que acá en la Argentina estamos sufriendo, le asigna a la Argentina un rol que es militar por un lado, estratégico por otro, y que es el rol de gendarme de América Latina. Este rol está
construido sobre la base de 3 bases militares, una en Ushuaia para el control de los mares del sur, porque en caso de conflicto internacional, tanto Suez como Panamá quedan absolutamente bloqueados, inmediatamente bloqueados. Y queda Entonces hay Drake. que garantizar Bicle, Paso, Cabo de Horno, Magallanes, todos los pasos interoceánicos. Sí. Esa base de Ushuaia va a tener acción sobre Antártida, que se firma el Tratado Antártico nuevamente dentro de poco, porque la intención de Estados Unidos es explotar el único continente no explotado que es la Antártida, lo cual puede traer un dramático cambio climático si no le salen las pruebas que están haciendo para explotarlo, porque tiene gas, tiene petróleo, tiene oro, tiene litio, tiene todo lo que quiera, está bajo las capas de hielo, está intentando sacarla sin derretirla. Y esa misma base de Ushuaia, en alianza con la OTAN en Malvinas, controlar la plataforma del litoral marítimo argentino. Por eso ya hay 2 plataformas petroleras de Shell que se están trasladando del Mar del Norte a nuestras costas. La segunda base, con la excusa del terrorismo y el narcotráfico, va a estar instalada en la Triple Frontera. Ya dio el primer paso la doble Patricia, la Patricia de apellido y por apellido Patricio, y el nombre de Patricia, cuando autorizó a la DEA a desembarcar en la Triple Frontera, pero en realidad el objetivo es el acuífero guaraní, segundo acuífero de agua dulce del mundo. Y la tercera base tiene que ver con la detención de Milagro Sala, porque es la base sobre el litio, segundo yacimiento del litio del mundo que compartimos con Bolivia. O sea, todo esto está sucediendo en estos momentos de la mano de un gobierno neoliberal que ha ejercido la represión salvaje, inhumana y feroz que todos sabemos, que ha matado gente como Maldonado y Nahuel, que está endeudando el país, pero además sometiendo su soberanía y transnacionalizando su economía. Esto es un diseño estratégico, para eso hay que entender la política internacional. Claro. Bien, Cuando lo pones en contexto, no es solo... Estoy escuchando mal ahora, estoy escuchando mal. Acérquense al micrófono o controlen la consola. a ver. Si lo escucho doble. Bien. ¿Ahí me escuchás? Ahora te escucho, sí. No, que loco, ¿no? Como no es simplemente matar a un par de indios o endeudarnos o que no nos importe la soberanía de Malvinas. Es que tienen las Malvinas para poder reclamar la Antártida. Hacen toda la represión donde vive Milagro Sala, justamente por el litio. O sea, como no es algo de política doméstica, sino como que hay que extraño cuando nos ignoraban, ¿no? Así es. Podríamos hablar horas de esto, pero indudablemente ya hemos hablado bastante barullo tendrá en la cabeza nuestros oyentes. Claro. Qué lío que le hemos metido. Y bueno, hagan lío, como dice Francisco, que lo dice bien, sobre todo los jóvenes, hagan lío, recuperen el pensamiento crítico, no piensen que son teorías conspirativas tiradas de los pelos, hagan un análisis de lo que leen, lo que ven, y seguramente esta conciencia de los últimos 20 años del UNASUR y esta conciencia de los últimos 12 años en la Argentina están vivas, no se preocupen. Los pueblos tienen momentos de repliegue, pero la conciencia nacional siempre vuelve a surgir. Jorge, si no te molesta, nada, son preguntas y son 2 o 3, en realidad son un poco más, pero para contestarla por ahí muy cortito, si vos no tenés tiempo. Sí, dale. A ver, hablamos de Libia, de Gaddafi, y yo creo haber escuchado a Gaddafi en algún momento hablar de tercera posición, y no sé si esto tiene que ver con que en algún momento de su vida Gaddafi haya leído algo de Perón. Obviamente, yo estuve con Gaddafi en Libia, tenía un gran respeto por Perón. Ustedes no se olviden que Perón lanza en el año 50 la tercera posición, después de haber fracasado con el ABC, que es Argentina, Chile y Brasil, porque se mata Getúlio Vargas y se desaparece Ibáñez del Campo, y lanza la tercera posición, que había que ser muy valiente, porque el mundo estaba dominado por la Guerra Fría, estaba plena guerra de Corea, le dice que no al Fondo Monetario Internacional en el 51. O sea que Perón, digamos, lanza esta idea
y se constituye en la Asamblea de los Pueblos del Tercer Mundo en el año 56. El principal invitado de Perón, pero ya había sido derrocado, y la conduce en esa asamblea Nehru y ¿cómo se llama? Nehru y Sukarno, de Indonesia. Todavía no estaba, obviamente, Gaddafi, pero cuando Gaddafi llega al poder, derrotando una monarquía sangrienta, lo hace y publica 2 libritos, que son los llamados libros verdes, donde prácticamente reproduce el mensaje de Perón en este sentido. El movimiento de países del tercer mundo hoy sigue existiendo, hoy tiene otra denominación, pero en realidad sigue funcionando como tal, y en donde lo podríamos ver más claramente en lo que hoy se llama los 77 países más China. Claro, claro. Están nucleados ahí. Exactamente. Tengo otra más. Vos hablaste de las guerras de Afganistán y por otro lado mencionaste el complejo militar industrial farmacéutico, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo recuerdo también cuando fue la invasión que fue en el 2000, en 1991, 92 por ahí, que se hablaba de que Afganistán era un gran productor de opio y justamente lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos es que las opiáceas se han apoderado del mercado farmacéutico. ¿Tiene algo que ver esta instalación y esta asociación de cómo los laboratorios ingresaron en el mega negocio con esta invasión a Afganistán? En realidad lo que ingresa al mega negocio no son los laboratorios, son los fondos de inversión que lavan la guita del narco. Yo nombro la industria farmacéutica porque la industria farmacéutica lo que ha hecho es dejar de producir para empezar a comprar patentes de invención, porque le rinde más. La última patente que se compró en 11.200 millones de dólares, así que imagínate lo que dejan los medicamentos, que es el Sofosbuvir para curar la hepatitis C, único medicamento que cubre una enfermedad después de 50 años, claro. Todas las demás eran para cronificarla. Pero volviendo a Afganistán, tenés que tener en cuenta 2 cosas. Primero, ese pueblo nunca pudo ser dominado, ni por los rusos ni por los norteamericanos. No, jamás. Hoy, después de 16 años de ocupación norteamericana, no pueden salir de Kabul. O sea que es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos en toda su historia y no puede dominar ni siquiera 10 pasos fuera de la capital de Kabul. Y adentro de la capital suceden los atentados todos los días. O sea que el pueblo afgano no es fácil de controlar. Pero además de las amapolas y además de la heroína, lo que transcurre en esa zona, el Cáucaso, son 2 cosas de difícil equilibrio. La primera, que por ahí pasa el gas y el petróleo. Ajá. Ustedes no se olviden de Bulgeroni sentado en el desierto negociando con los talibanes. Esa foto es imperdible. Bulgeroni nuestro, de acá, sí. El que tiene la empresa petrolera, uno de los hombres más ricos del país. Y la segunda es que Pakistán, que está al lado, es socio de Estados Unidos en un equilibrio inestable, porque tiene que convivir con los talibanes y con los Estados Unidos. Pero además, Pakistán es una potencia nuclear, sí. Igual que la India. Igual que la Entonces, ese delicado equilibrio hace que todos en esa zona se manejen en puntas de pie. Claro. Sí, entendido, está bien. Hablando de potencia nuclear, ¿qué pasó con los misiles que estaban en Turquía cuando fue el golpe de Estado? No, los conservó Erdogan, los misiles. Turquía, vos te tenés que acordar que Turquía es el segundo ejército en importancia de Europa. De la OTAN, y esto le da un poder. Tiene 1 millón de hombres en armas del ejército. Sí. 1 millón. Es una potencia bajo todo punto de vista. Y en realidad están divididos entre los que quieren entrar a Europa, a la Unión Europea, y los que no quieren entrar porque se han dado cuenta de las ventajas comparativas de estar afuera y no tener que ajustarse al Estatuto de Maastricht. Claro. Así que, más viendo lo de Inglaterra, pero ahí hay un juego donde ellos quieren sentirse un poco europeos, porque es el único país que es europeo y asiático al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y tengo una última pregunta y con esto te dejo en libertad. ¿Qué pasa con Alemania?
¿Qué Perdón, postura a mí tiene? nadie me pone preso, así que difícil me dejes en libertad. Muy ¿Eh? bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Me Con decía. Alemania. ¿En dónde Siempre hay está que poner un parado? chiste, porque sin alegría no hay revolución, No, compañeros. Así definitivamente. Y es que, lo que estamos tratando de que, hacer. claro. Mira, Alemania viene de ser, viene siendo, no viene de ser, viene siendo el eje de la Unión Europea. Para ser el eje de la Unión Europea tuvieron que destruir Yugoslavia. Sí, Esto es lo que nadie dice. Yugoslavia era una potencia que iba a competir con Alemania, por lo tanto había que destruirla. Quedaron la guerra de Kosovo, Serbia, hoy son 6 países. sí. Kosovo, Serbia, Montenegro, bueno, los podríamos nombrar uno por uno si tuviese más lúcido después de tanta charla, pero obvio, Croacia, por ejemplo, ¿no es cierto? Son todos países que han sido destruidos, ya están erigidos nuevamente, pero son 6 países, lo cual implica que no es ninguna competencia para Alemania. A partir de ese momento, Alemania construye un eje con Francia para combatir la influencia de Inglaterra, del Reino Unido. El Reino Unido pugna porque cumple órdenes transatlánticas de Estados Unidos, pero a su vez quería alguna prepotencia, pero tiene una ventaja que la conserva Inglaterra, que es que nunca se incorpora al euro. Sigue con la Claro, libra con la libra. esterlina como moneda. Esto hace que Alemania controle Bruselas, controle permanentemente el Parlamento Europeo, y que vaya teniendo una política cada vez más hegemónica sobre el conjunto. Hay 2 hipótesis de conflicto que maneja Estados Unidos. Una hipótesis de conflicto a futuro, siempre las hipótesis de conflicto son a futuro. Una hipótesis de conflicto es la posible alianza alemano-rusa. No Exacto. nos olvidemos que Alemania depende casi de un 50% del gas y el Del gas. petróleo ruso para su calefacción. Y no nos olvidemos que Alemania está en un meridiano parecido al de Ushuaia con respecto al Polo Norte, como estamos nosotros en Ushuaia con el Polo Sur. Está todavía más cerca Alemania que Ushuaia del Polo Sur. Ujú. Y la segunda hipótesis de conflicto que maneja Estados Unidos es una posible alianza chino-japonesa. Japón está pidiendo incorporarse al Banco de Infraestructura e Inversión. O sea que Alemania, que acaba de ser elegida Angela Merkel para su 4.º periodo, acá nadie se alarma porque sea el 4.º periodo de Angela Merkel. Acá nadie dice que hay que rotar en el poder. Es terrible si Si no pasa el con poder, Correa. Si es Correa es claro, eso es terrible, terrible, pero... si pasa, o con Cristina o con Sí. cualquiera, diga. Pues, es que los negros latinoamericanos no tenemos capacidad de pensar, por eso ha sido enterrada nuestra historia, nuestra filosofía. No nos olvidemos que la conciencia nacional americana no nace con nosotros ni con el peronismo. Yo siempre digo, Perón era Juan Domingo hasta el 17 de octubre del 45. Se empezó a llamar Perón cuando el pueblo le puso Perón, digamos. Pero antes era Juan Domingo, como que el que recupera los escritos y las banderas de Vasconcellos, de México, de Martí, de Cuba, de Rubén Darío de Nicaragua, de Mariatti del siglo pasado, incluso de Rodó de Uruguay, del mismo Manuel Ugarte, nuestro socialista expulsado por ser latinoamericanista. O sea que Europa nunca nos creyó a nosotros que éramos capaces de desarrollar un pensamiento propio y que hoy está ampliado a partir del pensamiento biocéntrico, es decir, el hombre más la naturaleza, que magistralmente escribe Francisco en Laudato Si, y que, bueno, ustedes saben, yo no soy religioso, no soy practicante de ninguna religión, así que para mí hoy Francisco está cumpliendo un rol político muy importante a nivel internacional porque intenta rescatar al hombre para la construcción de los modelos sociales y políticos en todo el mundo frente a las lógicas económicas perversas, inhumanas del neoliberalismo. Exactamente. Yo recuerdo de Francisco la reunión en Cuba con el patriarca ruso de la Iglesia Ortodoxa y que a partir de eso Putin tomó una posición más activa con Latinoamérica, con el hecho de ponerle un freno a esta avanzada de Estados Unidos. En mi imaginario, yo relaciono que
Francisco gestionó un equilibrio. Pero no sé. En realidad, digamos, el equilibrio, Francisco es una palabra, tiene el poder espiritual de un Estado, pero no tiene ninguna fuerza, digamos, más allá de forzar situaciones que le han permitido llegar a construir procesos de paz, que es su rol, digamos, fundamental. Pero no te olvides que Rusia y China ya estaban acá, en América Latina, China construyendo el canal paralelo en Nicaragua, China con las represas de nuestro sur, que fue muy gracioso porque Macri quería disolver esos contratos de la Néstor Kirchner y la Zepernik, las dos represas. De las orejas, ¿no? Ahí fue cuando Xi Jinping le dijo, con mucho gusto, pero va a tener que pagar los 30.000 millones de dólares o de yuanes que fija el contrato frente al desistimiento, ¿no? Porque nadie hace una inversión tan importante sin resguardarse. Así que, bueno, todo esto ha hecho que incluso los medios dijesen que había una base militar china en la Patagonia, cuando es un observatorio astronómico similar al que tienen los norteamericanos en Mendoza y nadie dice nada. Sí, hay un observatorio norteamericano en Mendoza, también astronómico, y nadie dice nada, además no hay por qué decirlo. Está muy bien que lo tengan y está muy bien que desde esta zona, que es mucho menos contaminada que el resto del mundo, se pueda observar el espacio exterior, y tenemos que ser generosos en eso, pero indudablemente lo que sí Estados Unidos... ¿Cómo? Los aeropuertos de la Patagonia. Los aeropuertos de la Patagonia. ¿Se escucha? Ah, claro, bueno. La ocupación de la Patagonia es otra es para otro día. Otra estrategia planteada. Yo no creo mucho en eso de la ocupación judía, ¿no? Yo creo que se está explorando qué hacer con un espacio que tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado, ¿no? Y que para Naciones Unidas esto es un espacio libre de soberanía. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos un proyecto nacional de ocupación, de desarrollo, que es donde deberían estar todas nuestras Fuerzas Armadas, ahí en la Patagonia, estamos en problemas. Es decir, la integridad territorial del país hoy está en juego, hoy está puesta en duda. La integridad soberana del país está puesta en duda, está puesta en duda nuestra moneda. Así que bueno, cuando hay un gobierno de estas características, absolutamente colonial y cipal, el país entra a navegar en aguas tormentosas, y seguramente de esas aguas tormentosas saldrá un nuevo amanecer, seguramente. Ojalá así sea. Jorge, te agradecemos tu tiempo, pero infinitamente. Ha sido muy instructivo y muy claro. Yo, mientras vos comentabas, yo iba como imaginándome todo el mapa y poniendo, ¿no?, los pinches en el planiferio. Y nada, sé que estás ocupado y queremos agradecerte todo el tiempo que nos dedicaste y toda esta explicación que es fantástica y muy clara, y invitarte para cuando quieras participar en algún otro momento por ahí, que tengas tiempo, por ahí en una nota un poco más corta, porque ya esta me parece que aclara mucho, y bueno, en definitiva, quedar agradecidos con vos, que nos dedicaste. Ustedes todo. Saben que cuentan conmigo, tranquilo. Lo único que les pido es que después lo suban por Radio Por supuesto. Lo suban a mi Facebook, así te lo vamos a enviar a vos, va a quedar publicado en YouTube toda la entrevista, y te lo vamos a enviar. Lo primero que vamos a hacer es, después de subirla, es enviártela a vos. Perfecto, y si podés subirla a mi Facebook, es abierto. Bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, les mando un abrazo a los dos y muchas gracias por la paciencia. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Chau. Chao.